Prepárate para descubrir la historia de Clara, una niña que, tras ser abandonada por su padre, encuentra un baúl que guarda las respuestas a los secretos de su familia. El auto negro se detuvo frente a la pequeña cabaña de madera en medio de un campo desolado. Clara, de apenas 7 años, miró la escena con ojos llenos de confusión y temor. Su padre, William Belmont, la tomó de la mano mientras el chofer sacaba una pequeña maleta del maletero. «Papá, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Clara, abrazando su oso de peluche con fuerza. William, vestido impecablemente con un abrigo de lana oscuro, se inclinó hasta su altura, intentando esbozar una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Es solo por un tiempo, mi pequeña. Samuel cuidará de ti mientras arreglo unos asuntos importantes en la ciudad». Clara frunció el ceño, buscando en su padre una explicación que él parecía evitar. A unos pasos, Samuel Green, el granjero cojo, se apoyaba en su bastón, observándolos con una mezcla de incomodidad y resignación. «Será mejor que entres antes de que caiga la noche», dijo Samuel con su voz áspera, señalando la cabaña. William se puso de pie, colocó una mano en el hombro de Clara y le susurró: «Confía en mí, volveré por ti». Pero mientras Clara cruzaba el umbral de la cabaña, algo en los ojos de su padre le hizo pensar que esas palabras eran una promesa que tal vez no se cumpliría. El interior de la cabaña era austero. Las paredes de madera desnuda estaban decoradas solo con un reloj antiguo que marcaba el tiempo con un tic-tac constante, y la luz de una lámpara de queroseno llenaba el espacio con un resplandor cálido pero tenue. Clara, de pie junto a la puerta, apretaba su oso de peluche contra el pecho mientras miraba alrededor con desconcierto. «Tu habitación está allá», dijo Samuel, señalando una puerta al fondo. Cojeaba hacia la chimenea, donde avivaba el fuego con movimientos medidos. «¿Esto es todo?», preguntó Clara, su voz teñida de incredulidad. Estaba acostumbrada a los lujos de la mansión Belmont, con sus alfombras persas y lámparas de cristal, no a este lugar que parecía sacado de un cuento de pobreza. Samuel soltó un resoplido, sin siquiera mirarla. «Aquí hay lo suficiente para vivir. Si no te gusta, mala suerte. No hay más». Herida por la frialdad del hombre, Clara se giró hacia la habitación señalada. Al abrir la puerta, encontró una cama sencilla cubierta con una colcha remendada y una pequeña ventana que daba al campo. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero se las secó con rabia. «Yo no pertenezco aquí», murmuró entre dientes. En ese instante, Samuel apareció detrás de ella. «Quizá no pertenezcas aquí, pero aquí estarás. Y hasta que te vayas, harás lo que te diga. ¿Entendido?». Clara no respondió. Solo apretó más fuerte su peluche, prometiéndose que algún día volvería a casa, aunque no sabía cuánto tardaría en cumplirse ese deseo. Los días en la granja eran duros y monótonos para Clara. Al amanecer, el canto del gallo la despertaba, y Samuel no tardaba en tocar a su puerta con su bastón, marcando el inicio de la jornada. «Vístete y sal a ayudarme con las gallinas», ordenaba desde el otro lado de la puerta. Clara, todavía en pijama, miraba su reflejo en un pequeño espejo agrietado. Estaba despeinada y con los ojos hinchados de llorar la noche anterior. «No soy una campesina», murmuró con resentimiento, pero sabía que negarse solo provocaría la ira de Samuel. Aferrándose a su dignidad, salió al patio, donde el aire fresco de la mañana cortaba su piel como cuchillas. Samuel ya estaba inclinado sobre un comedero, esparciendo grano para las gallinas que correteaban a su alrededor. «Toma», le dijo, extendiéndole un balde lleno de grano. Clara lo tomó con torpeza. «¿Y qué se supone que haga con esto?», preguntó con el ceño fruncido. «Aprender», respondió Samuel, seco. «Si no trabajas, no comes». A regañadientes, Clara esparció el grano, pero su torpeza hizo que una gallina saltara sobre ella, provocando que gritara y dejara caer el balde. Samuel soltó una risa ronca, su primera muestra de algo parecido a humor. «No todo en la vida es fácil, niña», dijo. «Pero si te esfuerzas, aprenderás a manejar lo que venga». Clara lo miró con furia, decidida a no dejarse humillar. Sin embargo, algo en sus palabras quedó resonando en su mente, como si fueran una lección que ella aún no comprendía del todo. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Clara estaba sentada en la pequeña mesa de madera de la cocina, dibujando en una hoja amarillenta que Samuel le había dado. Era su forma de escapar del tedio y la rudeza de la vida en la granja. Mientras garabateaba las torres de la mansión Belmont, su mente volvía a su padre.
Recordaba cómo él siempre olía a menta y tabaco, cómo la levantaba en brazos y le prometía un futuro brillante. Ahora, todo aquello parecía tan lejano que se preguntaba si lo había soñado. Samuel entró cojeando, con su bastón golpeando el suelo de madera. Llevaba un saco de harina sobre el hombro y lo dejó caer con un golpe seco. Se detuvo un momento al ver el dibujo de Clara. «¿Qué haces?», preguntó, con un tono menos áspero de lo habitual. «Recuerdo mi casa», respondió ella sin mirarlo. Samuel se quedó callado por un instante, observando el dibujo. Sus ojos endurecidos mostraron un destello de algo que Clara no pudo interpretar. Finalmente, se limitó a decir: «Los recuerdos no te van a alimentar. Aprende a mirar adelante». Clara levantó la vista, indignada. «¿Por qué siempre eres tan frío? Mi papá me dejó contigo porque confiaba en ti, pero a veces me parece que no le importo a nadie». Samuel soltó un suspiro largo y se sentó frente a ella, algo que rara vez hacía. «No soy frío, niña. La vida lo es. Tu padre tomó decisiones difíciles para protegerte. A veces, hacer lo correcto no parece justo». «¿Protegerme de qué?». Clara frunció el ceño, pero Samuel se levantó antes de responder, dirigiéndose a la chimenea. «Es tarde. A dormir». Las palabras de Samuel quedaron flotando en el aire, y Clara sintió que había algo que no le estaban contando, un secreto enterrado entre las cenizas del pasado. El amanecer siguiente llegó con un aire distinto, un viento que susurraba entre los árboles del campo. Mientras Clara alimentaba a las gallinas con más destreza que días atrás, sus pensamientos seguían en las palabras de Samuel: «Hacer lo correcto no parece justo». Cuando terminó su tarea, decidió explorar el desván, un espacio que Samuel le había prohibido pisar. Subió por una escalera estrecha y polvorienta hasta llegar a una puerta de madera que rechinó al abrirse. El desván estaba lleno de cajas viejas, herramientas oxidadas y sacos de tela. Pero lo que llamó su atención fue un baúl oscuro en el centro, cubierto por una capa gruesa de polvo. Clara se acercó con cuidado y tiró de la tapa, pero estaba cerrado con un candado. Golpeó el baúl frustrada, pero entonces notó algo grabado en la madera, las iniciales W. Su corazón dio un vuelco. «William Belmont». «¿Qué hace aquí algo de mi padre?», murmuró. La curiosidad la consumía. «Clara». La voz de Samuel retumbó desde la planta baja. El ruido de sus pasos ascendiendo por la escalera hizo que Clara se apresurara a cubrir el baúl con un saco. Cuando él apareció, su rostro estaba tenso. «¿Qué haces aquí?», preguntó con severidad. «Solo exploraba», respondió Clara con aparente inocencia. Samuel la observó por un momento, luego señaló la puerta. «Este lugar no es para ti. Fuera». Clara obedeció, pero mientras bajaba, algo dentro de ella sabía que ese baúl guardaba respuestas que Samuel no quería que encontrara. Esa noche, mientras Samuel roncaba profundamente en su habitación, Clara no pudo contener su curiosidad. Las iniciales en el baúl y la reacción de Samuel confirmaban que algo importante se ocultaba allí. Armada con una linterna y una herramienta que encontró en el cobertizo, subió de nuevo al desván. La oscuridad era espesa, y el aire, cargado de polvo, le provocaba un cosquilleo en la nariz. Sin hacer ruido, se arrodilló frente al baúl. Intentó forzar el candado con la herramienta, sudando bajo el esfuerzo y el miedo de ser descubierta. Tras varios minutos, el candado cedió con un chasquido metálico que resonó en el silencio. Con las manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro encontró una colección de objetos que parecían contar una historia: cartas con el membrete de la familia Belmont, fotografías antiguas de su padre con un joven Samuel, y un libro de cuentas que tenía una lista de nombres y números. En el fondo, una pequeña caja metálica llamó su atención. La abrió, descubriendo un anillo con el emblema de los Belmont y una carta con la caligrafía de su padre. «Para Samuel, el único hombre en quien puedo confiar. Si algo me sucede, protege a Clara. Ella es mi legado». Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quiso decir con si algo me sucede?», susurró, sosteniendo la carta con fuerza. Un ruido detrás de ella la sobresaltó. Al girarse, vio a Samuel en la entrada del desván, con su bastón firmemente agarrado. Su rostro era una mezcla de enojo y resignación. «Te dije que no subieras aquí», dijo con voz baja pero firme. «¿Por qué mi padre confió en ti?». Clara levantó la carta, su voz cargada de emoción.
¿Qué es lo que no me estás diciendo? Samuel cerró los ojos, como si el peso de años de secretos finalmente lo estuviera aplastando. Es hora de que lo sepas todo, dijo. Samuel se sentó en un viejo taburete en el desván, su rostro endurecido por los años y las cicatrices de su pasado. Clara permaneció de pie frente a él, apretando la carta de su padre entre sus manos, esperando las respuestas que sabía cambiarían. Tu padre y yo crecimos juntos, comenzó Samuel, mirando hacia el suelo. Éramos como hermanos, aunque veníamos de mundos diferentes. Él era el hijo del dueño de las tierras donde trabajaba mi familia. Su vida estaba llena de privilegios, mientras la mía era trabajo duro desde el amanecer. Clara frunció el ceño, incapaz de imaginar a su padre en ese escenario. ¿Y entonces qué pasó? Cuando éramos jóvenes, un incendio destruyó la granja de mi familia. Tu padre fue el único que nos ayudó a salir adelante, aunque su familia no aprobaba que se relacionara con gente como nosotros. Ese incendio fue también el día que perdí mi pierna. Clara lo miró, incrédula. ¿Y eso por qué significaba que él tenía que dejarme aquí contigo? Samuel suspiró, como si el peso de lo que estaba por decir lo aplastara. Años después, cuando tu padre ya era un hombre poderoso, se vio envuelto en problemas con socios deshonestos. Personas peligrosas. Temía que te usaran para chantajearlo o lastimarlo. Me buscó porque sabía que aquí, en este lugar olvidado, estaría segura. Pero también... Samuel hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. También lo hizo porque me debía una deuda. Esa noche del incendio, no fue un accidente. Su padre fue quien provocó el fuego para forzar a mi familia a abandonar las tierras. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué estás diciendo? ¿Que mi abuelo destruyó tu hogar? Sí. Pero William no era como su padre. Cuando descubrió lo que había pasado, juró protegerme y compensarme por lo que su familia me había hecho. Dejarte conmigo fue su forma de cumplir esa promesa. Clara retrocedió un paso, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre que había idealizado como un héroe tenía un pasado manchado por la culpa de su familia. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó, con la voz quebrada. Porque sabía que no lo entenderías hasta ahora, respondió Samuel con un tono grave. Quería que tuvieras la oportunidad de ser fuerte, de ver la vida desde un lugar diferente. Pero sobre todo, quería protegerte. Mientras el silencio se asentaba entre ellos, Clara miró el baúl y luego a Samuel. Por primera vez, entendió que los secretos de su padre eran tanto un peso como un acto de amor. Esa noche, Clara no pudo dormir. La revelación de Samuel había cambiado todo lo que creía saber sobre su padre y sobre sí misma. Se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación, mirando el campo bajo la luz plateada de la luna. El anillo de la familia Belmont descansaba en su mano, un símbolo de un legado que ahora parecía más una carga que un privilegio. A la mañana siguiente, decidió confrontar las preguntas que aún la atormentaban. Mientras Samuel reparaba una cerca en el patio, Clara se acercó con el anillo y la carta en las manos. Esto no es suficiente, dijo con firmeza. Quiero saber más. ¿Qué pasó con esos socios peligrosos? ¿Por qué mi padre murió tan de repente? Samuel detuvo su trabajo y la miró con seriedad. Tu padre me dijo que si alguna vez llegabas a hacer esas preguntas, debía enviarte a buscar a alguien. Una persona que tiene las respuestas que yo no puedo darte. ¿Quién? Margaret Dawson. Fue la ama de llaves de tu padre durante años. Si alguien sabe los detalles de su muerte y los secretos que escondía, es ella. Clara asintió, su determinación más fuerte que nunca. Entonces iré a buscarla. Samuel dejó escapar un largo suspiro. No será fácil. Margaret vive en la mansión Belmont, o lo que queda de ella. Es un lugar lleno de recuerdos, y de problemas. ¿Problemas?, preguntó Clara, desconcertada. Desde que tu padre murió, la mansión se ha convertido en el objetivo de personas como los socios que mencioné. No quieren que encuentres lo que tu padre dejó atrás. Clara lo miró con los ojos entrecerrados, comprendiendo el peso de sus palabras. Entonces es aún más importante que vaya. Samuel asintió lentamente, con un destello de respeto en su mirada. Si decides enfrentarlo, necesitarás valor. Pero recuerda, no estás sola. Esa tarde,
Clara empacó las pocas pertenencias que tenía y se preparó para regresar a un lugar que ahora parecía tan ajeno como el campo que alguna vez había odiado. Mientras montaba en el pequeño tren que la llevaría de vuelta a la mansión Belmont, apretó el anillo en su mano, sintiendo que no solo llevaba consigo un objeto, sino también la carga de resolver los misterios que su padre había dejado atrás. El tren chirrió al detenerse en la pequeña estación cercana a la mansión Belmont. Clara descendió con su maleta, mirando a lo lejos las torres que aún se alzaban imponentes, aunque ahora parecían envueltas en una sombra de decadencia. La brisa traía consigo el olor de las flores marchitas que una vez adornaron los jardines de su infancia. Cuando llegó al portón principal, lo encontró parcialmente abierto, con los herrajes oxidados y la maleza invadiendo el camino de grava. Respiró hondo y comenzó a caminar hacia la casa, su corazón latiendo con fuerza. Cada paso era un eco de recuerdos, su risa infantil persiguiendo mariposas, las fiestas opulentas en el salón principal, y las últimas palabras de su padre antes de dejarla con Samuel. Al llegar al umbral, golpeó la puerta de roble con el pomo desgastado, esperando que alguien respondiera. Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de cabello gris y ojos cansados. «Clara», dijo la mujer, con incredulidad. «Margaret», respondió Clara, reconociendo de inmediato a la antigua ama de llaves de su padre. Margaret la abrazó con fuerza, sorprendiendo a Clara. «Pensé que nunca volverías», dijo la mujer, su voz temblorosa. «Han pasado tantas cosas desde que te fuiste». Clara se apartó ligeramente, mirándola a los ojos. «Necesito respuestas, Margaret. Sobre mi padre, su muerte y por qué decidió dejarme con Samuel. Todo esto tiene que significar algo». Margaret asintió, llevándola dentro de la mansión. El interior estaba lejos del esplendor que Clara recordaba. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, el polvo se acumulaba en las esquinas, y el aire estaba cargado de abandono. «Tu padre sabía que estaba en peligro», comenzó Margaret mientras las guiaba al antiguo estudio de William. «Cuando se dio cuenta de que los Belmont eran el blanco de hombres codiciosos, quiso protegerte. Pero también tenía secretos, secretos que ahora están buscándote a ti». Clara se detuvo en seco. «¿Qué clase de secretos?». Margaret abrió una gaveta del escritorio de William y sacó un pequeño diario de cuero. «Esto», dijo, extendiéndoselo a Clara. «En este diario está todo. Pero ten cuidado, niña. Hay quienes no quieren que sepas lo que hay aquí». Clara tomó el diario, sintiendo su peso como algo más que papel y tinta. «¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué hicieron esto a mi padre?». «Lo descubrirás, si tienes el valor de leer», respondió Margaret. Clara miró el diario, sabiendo que al abrirlo, su vida cambiaría para siempre. Clara se sentó frente al escritorio de su padre, con el diario de cuero en sus manos. Margaret permanecía de pie junto a la ventana, mirando nerviosa hacia el exterior, como si esperara que algo o alguien apareciera de un momento a otro. Cuando Clara abrió el diario, un aroma a papel antiguo y tinta desvanecida llenó el aire. Las primeras páginas eran anotaciones financieras, llenas de números y nombres que no reconocía. Sin embargo, a medida que pasaba las páginas, el tono cambiaba. «Si estás leyendo esto, Clara, es probable que ya no esté contigo. Pero no quiero que recuerdes mi ausencia como cobardía, sino como el precio que tuve que pagar para protegerte». Clara se detuvo, sintiendo que las palabras se clavaban en su pecho. «Mi vida estuvo marcada por decisiones difíciles, pero ninguna fue tan difícil como dejarte al cuidado de Samuel. Lo hice porque él es el único hombre en quien podía confiar, alguien que conoce el costo de mis errores y que supo perdonarme. Sin embargo, también lo hice porque en este mundo, mi riqueza no es solo un privilegio, es un peligro». Clara miró a Margaret, con el ceño fruncido. «¿Peligro? ¿De qué está hablando?». Margaret suspiró. «Tu padre no solo era millonario, Clara. Sus negocios estaban enredados con personas muy poderosas, personas que hicieron su fortuna a través de medios oscuros. Cuando intentó alejarse de ellos, desató su furia». Clara volvió al diario. «Los hombres que una vez consideré socios se volvieron enemigos. Elliot Cross lidera ese grupo. Es un hombre sin escrúpulos, dispuesto a destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Cuando intenté desenmascararlos, amenazaron con atacarte a ti. Por eso te alejé». El nombre de Elliot Cross resonó en la mente de Clara como un eco siniestro.
¿Él es la razón por la que mi padre murió?, preguntó, su voz cargada de emoción. Margaret asintió lentamente. ¿Lo sospecho? Después de que William intentara exponerlo, Cross se volvió más agresivo. Pero lo que quiere no es solo venganza, Clara. Quiere lo que tu padre escondió. ¿Qué escondió? Margaret señaló el diario. Sigue leyendo. Las respuestas están allí. Clara pasó las páginas con manos temblorosas. Su padre había escrito sobre una llave, un objeto que guardaba en la mansión y que podía desvelar la verdad detrás de los crímenes de Cross y su grupo. La llave está oculta donde los recuerdos comienzan, decía la última anotación. ¿Dónde los recuerdos comienzan?, murmuró Clara. Margaret la miró fijamente. El invernadero, Clara. Es donde tu madre solía pasar las tardes contigo. Es allí donde debes buscar. Clara se levantó de inmediato, apretando el diario contra su pecho. Sabía que las respuestas estaban cerca, pero también que con ellas llegarían nuevos peligros. El invernadero estaba en la parte trasera de la mansión, cubierto de enredaderas y telarañas que apenas dejaban ver su estructura de cristal. Clara avanzó con cuidado, apartando las ramas que bloqueaban la entrada. El lugar que una vez había sido un oasis de flores vibrantes y aromas dulces ahora era un espacio abandonado y sombrío. Empujó la puerta oxidada, que emitió un chirrido que resonó en la quietud del anochecer. El aire dentro estaba pesado, cargado de humedad y el olor de hojas podridas. Clara encendió una linterna que había tomado del despacho de su padre y recorrió con la luz las macetas quebradas, los estantes vacíos y las plantas marchitas que colgaban como sombras. Donde los recuerdos comienzan, repitió para sí misma, tratando de conectar esas palabras con el lugar. Recordaba a su madre, una mujer de sonrisa cálida, sentada en un banco bajo el árbol de jazmín en el centro del invernadero. A menudo pasaban horas allí, riendo y compartiendo historias. Clara avanzó hasta el árbol, que ahora era un esqueleto de lo que había sido. Con manos temblorosas, inspeccionó el suelo a su alrededor y notó que una de las losas estaba ligeramente levantada. Debe ser aquí, murmuró, dejando la linterna a un lado y usando toda su fuerza para mover la piedra. Debajo encontró una pequeña caja de metal, sellada con un candado. Al tocarla, sintió una mezcla de triunfo y ansiedad. ¿Qué podía contener que fuera tan importante para su padre, y tan peligroso para Elliot Cross? Antes de que pudiera examinarla más de cerca, un crujido detrás de ella la hizo voltear de golpe. La linterna iluminó una figura alta, un hombre de traje oscuro con una expresión inescrutable. Señorita Belmont, dijo con una voz suave pero amenazante. Creo que eso no le pertenece. El miedo se apoderó de Clara al reconocer el rostro de Elliot Cross por las descripciones de su padre. Esto es mío, replicó Clara, levantándose con la caja en sus manos. Elliot sonrió con frialdad. Tu padre pensó que podía esconderse tras sus secretos. Pero ahora, esos secretos serán míos, y tú me los entregarás. Clara dio un paso atrás, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida. No podía dejar que Elliot se llevara la caja. Sabía que lo que contenía era crucial para desmantelar el legado oscuro de este hombre. Con un rápido movimiento, apagó la linterna y corrió hacia la puerta, rezando porque la oscuridad le diera ventaja. Clara corría a ciegas por el invernadero oscuro, con la caja apretada contra su pecho. Las ramas secas arañaban su piel y su ropa, pero no se detuvo. Detrás de ella, los pasos de Elliot Cross resonaban con una calma aterradora, como si supiera que el lugar estaba de su lado. Es inútil huir, Clara, dijo él, su voz perforando el silencio. No tienes idea de con quién estás jugando. Ella no respondió. Su único pensamiento era alcanzar la puerta trasera del invernadero, que recordaba conducía a los jardines, y eventualmente, al bosque que rodeaba la mansión. Si lograba llegar allí, tal vez podría perderlo en la oscuridad. Cuando finalmente encontró la salida, empujó la puerta con fuerza y tropezó con el marco, cayendo al suelo. La caja resbaló de sus manos, pero la recuperó rápidamente. Detrás de ella, Elliot emergió del invernadero como una sombra. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, advirtió, ahora sosteniendo una pequeña linterna que proyectaba su figura alargada en el suelo. Clara se levantó, luchando contra el temblor en sus piernas, y corrió hacia los árboles. Las ramas crujían bajo sus pies, el aire frío quemaba sus pulmones, y la caja parecía pesar más con cada paso. Detente,
Clara, ordenó Elliot, su voz ahora cargada de impaciencia. Pero ella no se detuvo. Recordó las enseñanzas de Samuel: si aprendes a enfrentar lo difícil, siempre encontrarás una salida. No sabía cómo, pero estaba decidida a salir de esa situación. Al internarse más en el bosque, divisó una luz tenue entre los árboles. Su corazón se llenó de esperanza. ¿Una cabaña? ¿Alguien que pudiera ayudarla? Elliot, sin embargo, seguía sus pasos, cada vez más cerca. Clara se arriesgó a mirar atrás y tropezó con una raíz, cayendo de nuevo. Esta vez, la caja quedó abierta. Dentro, algo brillante reflejó la luz de la linterna de Elliot, una llave dorada. Elliot se detuvo y su mirada se oscureció. Así que aquí está. Clara se apresuró a cerrar la caja y la abrazó contra su pecho. No tienes derecho a esto, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Elliot sonrió con frialdad, avanzando hacia ella. No se trata de derechos, niña. Se trata de poder. Y tu padre sabía demasiado para quedarse con él. Ahora, dame la caja. Antes de que pudiera alcanzarla, un sonido rompió la tensión, el disparo de una escopeta. Aléjate de ella. Clara giró la cabeza y vio a Samuel, cojeando pero sosteniendo su arma con firmeza. Sus ojos brillaban con una furia que nunca había visto antes. Te lo advierto, Cross, dijo Samuel. Si das un paso más, no dudaré en disparar. Elliot levantó las manos con un gesto burlón. Tranquilo, viejo. Solo estoy recuperando lo que me pertenece. Esta niña y su legado no son tuyos, replicó Samuel. Y si quieres algo, tendrás que pasar sobre mi cadáver. El tiempo pareció congelarse mientras Clara veía cómo dos hombres se enfrentaban décadas de secretos y traiciones. Sabía que lo que estaba en esa caja era crucial, pero también sabía que esa noche aún estaba lejos de terminar. Elliot Cross evaluó rápidamente la situación, con los ojos fijos en la escopeta que Samuel sostenía con firmeza. Por un momento, su sonrisa despectiva se desvaneció, y un destello de preocupación cruzó su rostro. Pero no era un hombre fácil de intimidar. Viejo testarudo, murmuró Elliot, bajando las manos lentamente. ¿Crees que puedes protegerla para siempre? Hay más como yo. Y ninguno será tan paciente. Samuel no respondió, pero la tensión en sus manos traicionaba su disposición a actuar. Clara, aún en el suelo, miraba a ambos hombres, su respiración agitada. Clara, dijo Samuel sin apartar los ojos de Elliot, levántate y ven aquí. Llevaremos esa caja a un lugar seguro. Ella se puso de pie con torpeza, abrazando la caja. Cada paso que daba hacia Samuel se sentía como una pequeña victoria. Pero justo cuando estaba a su lado, Elliot dio un paso adelante. No te acerques más, rugió Samuel, alzando la escopeta. Elliot se detuvo, levantando las manos de nuevo. De acuerdo, dijo con frialdad. Parece que esta noche no conseguiré lo que quiero. Pero créeme, esto no ha terminado. Dio media vuelta y se perdió en la oscuridad del bosque. Samuel suspiró con fuerza, bajando la escopeta. Vamos. No podemos quedarnos aquí. Samuel llevó a Clara de regreso al cobertizo que había encontrado en el bosque. Era pequeño y rudimentario, con una única lámpara de aceite que apenas iluminaba el espacio. Mientras Samuel cerraba la puerta con una pesada barra de madera, Clara se dejó caer en un taburete, aún sosteniendo la caja. ¿Por qué está dispuesto a arriesgarse tanto?, preguntó finalmente, mirando a Samuel con una mezcla de gratitud y confusión. Samuel se sentó frente a ella, apoyándose en su bastón. Porque le hice una promesa a tu padre, Clara. Él salvó mi vida una vez, y me pidió que cuidara la tuya. No iba a fallarle. Pero Elliot Cross. Clara tragó saliva, recordando la mirada fría del hombre. Él no se detendrá. ¿Quiere esta caja, esta llave? ¿Qué significa todo esto? Samuel la miró con seriedad. Significa que tu padre encontró la forma de desmantelar a Cross y su organización. Esa llave abre algo que él quería proteger a toda costa. Pero hay algo más que necesitas entender, Clara. Ella lo miró con atención, sus ojos buscando respuestas en el rostro cansado del granjero. Esto no se trata solo de venganza o dinero, continuó Samuel. Tu padre sabía que para enfrentar a Cross, necesitarías ser fuerte, más fuerte de lo que nunca creíste. Por eso te dejó conmigo.
Quería que aprendieras a sobrevivir, a pelear por lo que es tuyo. Clara bajó la mirada hacia la caja. Su peso ya no era solo físico, era la carga de un legado que nunca había pedido. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, con determinación en su voz. Samuel sonrió débilmente. Primero, encontramos que abre esa llave. Y después, terminamos lo que tu padre empezó. La llave dorada descansaba en las manos de Clara, fría al tacto y con un grabado intrincado que parecía ser un emblema familiar. A su lado, Samuel estudiaba el objeto con el ceño fruncido, como si estuviera recordando algo importante. Esta llave, no es solo un objeto decorativo, murmuró Samuel, rascándose la barbilla. William mencionó algo sobre un lugar específico, pero nunca me dijo dónde estaba exactamente. Clara se inclinó hacia adelante. ¿Un lugar? ¿Qué tipo de lugar? Samuel se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. Algo que él llamaba, la cámara. Decía que allí guardaba lo más valioso que tenía, pero también lo más peligroso. Clara parpadeó, confundida. ¿Y tú no sabes dónde está? No exactamente, respondió Samuel, caminando hacia una ventana. Pero hay pistas. Tu padre dejó fragmentos de información por toda la mansión, para asegurarse de que solo tú pudieras encontrarlas. Creo que debemos regresar allí. Clara tragó saliva. La idea de volver a la mansión, sabiendo que Elliot Cross podría estar vigilándola, le producía un escalofrío. Pero no había alternativa. Entonces volvamos, dijo con firmeza. Si mi padre confió en mí para esto, no voy a fallarle. Samuel la miró con algo parecido al orgullo. Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Vamos. De regreso en la mansión, el aire estaba pesado, como si las paredes mismas guardaran secretos. Margaret lo recibió con evidente preocupación, pero no hizo preguntas. Clara y Samuel se dirigieron al despacho de William, donde comenzaron a buscar cualquier indicio sobre la ubicación de la cámara. Revisaron libros, mapas antiguos y hasta los cajones escondidos del escritorio. Finalmente, Clara encontró algo, un dibujo a mano en el reverso de una hoja de cuentas. Era un croquis de la mansión, pero con una habitación que no figuraba en el plano general. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrando el dibujo a Samuel. Samuel lo estudió detenidamente. Esa habitación, parece estar detrás del salón principal. Pero no recuerdo haber visto una entrada allí. Debe estar oculta, concluyó Clara, ya dirigiéndose hacia el lugar indicado. Cuando llegaron al salón principal, examinaron cada pared, cada rincón. Clara, guiada por un instinto creciente, notó que una de las estanterías parecía ligeramente desplazada. Con la ayuda de Samuel, la empujó, revelando un pasadizo oscuro. Siempre hay un pasaje secreto, murmuró Samuel con una sonrisa cansada. Clara encendió una linterna y avanzó, sus pasos resonando en el estrecho corredor. Al final, encontraron una puerta metálica con un emblema idéntico al de la llave. Es aquí, dijo Clara, sintiendo que su corazón se aceleraba. Inserció la llave con cuidado y la giró. El sonido de engranajes antiguos rompiendo el silencio confirmó que habían llegado al lugar que su padre había querido proteger a toda costa. Con un leve empujón, la puerta se abrió, revelando un espacio iluminado por la tenue luz de un candelabro. En el centro, una caja fuerte y documentos esparcidos sobre una mesa esperaban por ellos. Este es el legado de tu padre, dijo Samuel con solemnidad. Clara avanzó con pasos cautelosos hacia la mesa en el centro de la cámara. La atmósfera era solemne, como si cada objeto en ese lugar estuviera impregnado de la importancia y el sacrificio de su padre. Samuel permaneció en la entrada, observando en silencio mientras Clara comenzaba a inspeccionar los documentos esparcidos. Había papeles de cuentas bancarias, transacciones realizadas en paraísos fiscales, y lo más alarmante, una lista de nombres. Clara reconoció algunos de ellos, socios de su padre, políticos influyentes e incluso figuras del mundo empresarial. Pero en la parte superior de la lista, subrayado con tinta roja, estaba el nombre de Elliot Cross. Tu padre estaba documentando las actividades de Cross y su red, dijo Samuel, acercándose lentamente. Sabía que era la única manera de detenerlos, exponiendo a todos los involucrados. Clara levantó un pequeño cuaderno de notas. En su interior, había una descripción detallada de los crímenes de Cross, lavado de dinero, extorsión, sobornos y lo más impactante,
indicios de que había estado detrás de la muerte de varias personas clave que intentaron detenerlo, incluido su propio padre. Esto es suficiente para destruirlo, murmuró Clara, sintiendo una mezcla de ira y miedo. Sobre la mesa también había una caja fuerte pequeña. Clara usó la llave para abrirla, revelando un dispositivo USB. Samuel la observó con curiosidad. Eso debe contener pruebas aún más contundentes, dijo él. Clara apretó el dispositivo en su mano. Esto podría salvar la reputación de mi padre, pero también me pone en la mira de Cross. Samuel asintió. Por eso tu padre lo escondió. Sabía que manejar esta información requería valentía, pero también estrategia. Mientras Clara guardaba los documentos y el USB en una mochila, un ruido en el pasadizo los puso en alerta. Samuel levantó su bastón, listo para defenderse, mientras Clara apagaba la linterna y sostenía la mochila con fuerza. Se están acercando, susurró Samuel. ¿Quién? Antes de que pudiera responder, una voz resonó en la oscuridad. Clara, sé que estás aquí. No hagas esto más difícil de lo necesario. Era Elliot Cross. Elliot Cross apareció en el umbral de la cámara, iluminado por la tenue luz del candelabro. Su sonrisa fría no alcanzaba a ocultar el destello de triunfo en sus ojos. Tras él, dos hombres de aspecto corpulento, vestidos de negro, bloqueaban la salida. Clara, dijo Elliot, avanzando con las manos en los bolsillos. Sabía que encontrarías esto tarde o temprano. Después de todo, eres hija de tu padre. Samuel dio un paso al frente, interponiéndose entre Clara y Elliot. Aunque cojeaba, su postura era desafiante, y sostenía su bastón como si fuera un arma. No darás un paso más, Cross. Elliot soltó una carcajada. ¿Y tú vas a detenerme, viejo? No quiero lastimarte, todavía. Solo quiero lo que Clara encontró. Eso es todo. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, pero no dejó que el miedo la paralizara. Con una mirada rápida a su alrededor, evaluó las posibilidades. La cámara tenía una sola entrada, y las paredes de piedra no ofrecían salidas alternativas. Era enfrentarlos o perderlo todo. No tienes idea de lo que estás haciendo, Elliot, dijo Clara con una voz más firme de lo que esperaba. Estos documentos, estas pruebas, te destruirán. Elliot ladeó la cabeza, como si considerara sus palabras. ¿Y crees que no puedo detenerte antes de que los uses? He aplastado a personas más fuertes que tú, niña. Samuel, con un movimiento rápido, levantó su bastón y golpeó la pierna de uno de los hombres detrás de Elliot. El golpe fue certero, y el hombre cayó al suelo con un gruñido de dolor. Aprovechando la distracción, Clara retrocedió hacia la mesa, buscando algo con lo que defenderse. «Atrápenla», gritó Elliot, perdiendo la compostura. El otro hombre avanzó hacia Clara, pero Samuel, con una fuerza sorprendente, lo detuvo usando su bastón como una palanca para desequilibrarlo. Clara aprovechó el caos para agarrar la mochila y el candelabro, lanzándolo contra Elliot, quien se tambaleó al intentar esquivarlo. «¡Corre, Clara!», rugió Samuel. Sin pensarlo dos veces, Clara se lanzó hacia la salida, esquivando al hombre que aún se retorcía en el suelo. Corrió por el pasadizo, con los documentos y el USB apretados contra su pecho. Escuchó los pasos apresurados de Elliot y sus hombres detrás de ella, pero también los gritos de Samuel, quien seguía peleando con todas sus fuerzas. Cuando llegó al salón principal, tomó un segundo para respirar, pero no tenía tiempo que perder. Debía salir de la mansión y encontrar un lugar seguro para proteger las pruebas que podían cambiarlo todo. Clara atravesó el salón principal con los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Las sombras de la mansión parecían alargarse mientras corría hacia la puerta principal, sosteniendo la mochila con las pruebas contra su pecho. Detrás de ella, los pasos de Elliot y sus hombres resonaban como un tamborileo amenazante. La voz de Elliot cortó el aire. «Clara. No tienes a dónde ir. Entrégame la mochila y todo esto terminará». Mentiroso, pensó ella, sin detenerse. Sabía que entregarle las pruebas solo garantizaría su silencio, y probablemente su desaparición. Cuando alcanzó la puerta principal, tiró del picaporte, pero estaba bloqueada. Con un gruñido de frustración, miró alrededor, buscando una salida. Entonces recordó la ventana del salón lateral, una que daba directamente al jardín trasero. Se apresuró hacia allí,
empujando una pesada cortina y desbloqueando el pestillo con manos temblorosas. Con esfuerzo, logró abrirla lo suficiente para pasar, justo cuando uno de los hombres de Elliot apareció en la entrada del salón. «Ahí está», gritó el hombre. Clara no perdió tiempo. Se deslizó por la ventana y cayó al césped húmedo. Ignorando el dolor en sus rodillas, se levantó y corrió hacia el bosque que rodeaba la mansión. Mientras se adentraba en el bosque, la oscuridad se cerraba a su alrededor. Cada crujido de ramas y cada sombra la hacían temblar, pero no podía detenerse. Sabía que Elliot y sus hombres la seguían. De repente, una luz tenue apareció en la distancia. Clara se detuvo, indecisa. Podía ser una oportunidad de refugio, o una trampa. Pero quedarse en el bosque tampoco era una opción. Se dirigió hacia la luz, que resultó ser una pequeña cabaña. Golpeó la puerta con fuerza, su respiración agitada. «Por favor, ayúdenme». La puerta se abrió lentamente, y una mujer mayor, de cabello canoso y ojos severos, la miró con desconfianza. «¿Quién eres y qué haces aquí?» «No hay tiempo para explicaciones», suplicó Clara, señalando hacia el bosque. «Me están persiguiendo. Necesito ayuda». La mujer la observó por un momento que pareció eterno, pero finalmente abrió la puerta por completo. «Entra, rápido». Clara cruzó el umbral, y la mujer cerró la puerta con un cerrojo pesado. «¿Quién te sigue?», preguntó la mujer mientras apartaba una cortina para mirar hacia el bosque. «Un hombre llamado Elliot Cross y sus secuaces. ¿Quieren algo que tengo?». La mujer pareció tensarse al escuchar ese nombre. «Cross, así que el diablo finalmente muestra su rostro por aquí». Clara la miró sorprendida. «¿Lo conoce?». La mujer asintió lentamente. «Lo suficiente como para saber que es peligroso. Pero no te preocupes, niña. Mientras estés aquí, no podrá tocarte». Mientras la mujer se movía por la cabaña, Clara sintió que por primera vez en esa noche, quizás tenía una oportunidad de ganar. Clara observó a la mujer moverse por la cabaña, encendiendo una lámpara de aceite que llenó el pequeño espacio con una luz cálida. En un rincón, un rifle antiguo descansaba contra la pared, y la presencia de varias cerraduras y barras reforzando las ventanas revelaban que esta mujer sabía cómo protegerse. «¿Cómo se llama?», preguntó Clara, aún recuperando el aliento. «La gente por aquí me llama Agnes», respondió la mujer mientras cerraba otra ventana. «Y no te preocupes por esos hombres. Si intentan entrar, aprenderán que soy mejor tiradora de lo que parezco». Clara no pudo evitar una pequeña sonrisa a pesar de la tensión. «Gracias por ayudarme. No podía quedarme en la mansión, ellos me habrían atrapado». Agnes se giró hacia ella, con los ojos fijos en la mochila que Clara sostenía. «Eso que llevas, es lo que buscan, ¿verdad?». Clara asintió. «Es todo lo que necesito para destruir a Elliot Cross. Mi padre reunió estas pruebas para exponerlo, pero ahora él está muerto, y depende de mí completar lo que él empezó». Agnes se cruzó de brazos, reflexionando. «Si estás dispuesta a enfrentarlo, tendrás que ser astuta. Cross no es solo un criminal, tiene poder, dinero y aliados en lugares donde no imaginas». «Lo sé», admitió Clara. «Pero también tengo lo que él más teme, la verdad». Agnes asintió lentamente. «Entonces necesitarás una estrategia. Ir directo contra él sería un suicidio. Pero si lo expones de la manera correcta, podría derrumbarse antes de que pueda reaccionar». «¿Qué sugiere?». La mujer se inclinó hacia Clara, con una mirada intensa. «Lo primero es asegurarte de que esas pruebas lleguen a alguien que pueda usarlas, alguien con influencia y alcance. Un periodista, un fiscal, alguien que no pueda ser comprado por Cross». Clara frunció el ceño, pensando. «Mi padre tenía contactos en la ciudad, personas en las que confiaba. Tal vez aún pueda encontrar a alguien que esté dispuesto a ayudarme». «Bien», dijo Agnes. «Pero antes de hacer cualquier movimiento, necesitas distraer a Cross. Si él piensa que aún tienes las pruebas contigo, te seguirá mientras otros las usan contra él». Clara comenzó a entender. «¿Un señuelo?». Agnes asintió con una sonrisa astuta. «Exacto. Y yo puedo ayudarte con eso». Mientras Agnes preparaba su plan, Clara revisó el contenido de la mochila una vez más. Las pruebas eran irrefutables: documentos financieros, registros de transacciones ilegales y el USB que contenía vídeos y audios incriminatorios.
Todo debía llegar a manos seguras. Esto es lo que haremos, dijo Agnès, colocando un mapa sobre la mesa. Llevarás una copia falsa de esas pruebas contigo y la mochila original irá por otro camino. Pero necesitarás ayuda para moverla sin que Cross sospeche. Samuel, preguntó Clara, dudosa. Agnès negó con la cabeza. Él está ocupado distrayendo a esos hombres. Conozco a alguien más, un viejo amigo que trabaja en la estación de tren del pueblo. Si logras llegar a él, podrá ayudarte a sacar esto de aquí sin que nadie lo note. Clara asintió, su determinación más fuerte que nunca. Sabía que este era un juego peligroso, pero también sabía que era su única oportunidad de vencer a Cross. Agnès le entregó un paquete envuelto en tela. Este será el señuelo. Llévalo contigo y asegúrate de que ellos lo vean. Mientras tanto, las pruebas reales estarán seguras. Clara tomó el paquete y lo guardó en su mochila, lista para el próximo paso. Buena suerte, niña, dijo Agnès, colocando una mano en su hombro. Vas a necesitarla. Clara le devolvió una sonrisa agradecida. Gracias. No dejaré que el sacrificio de mi padre sea en vano. Cuando salió de la cabaña y se adentró de nuevo en la noche, sabía que lo que venía era un enfrentamiento directo con el hombre que había destruido su vida. Clara avanzó con pasos rápidos y decididos por el bosque, manteniendo la mochila con el señuelo cerca de su pecho. El aire frío de la noche parecía hacerse más pesado a cada paso, pero el recuerdo de las palabras de su padre y el sacrificio de Samuel la impulsaban a seguir. Agnès le había dado instrucciones precisas, debía dirigirse a un punto específico del bosque donde el terreno se abría hacia un camino de tierra que llevaba al pueblo. Allí se encontraría con un aliado de Agnès, un hombre llamado Robert, quien trabajaba en la estación de tren. Él llevaría las pruebas reales a la ciudad mientras ella mantenía distraído a Cross. De repente, un crujido en las ramas detrás de ella hizo que se detuviera en seco. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. Aún así, su intuición le decía que no estaba sola. Sabía que correrías, dijo una voz fría y familiar. Elliot Cross emergió de entre los árboles, con dos de sus hombres detrás de él, sus siluetas oscuras apenas visibles bajo la luz de la luna. Clara apretó la mochila contra sí misma y dio un paso atrás. No voy a dejar que te salgas con la tuya, Cross. Elliot sonrió con burla. Oh, Clara, estás siendo tan dramática. Esto no tiene que terminar mal para ti. Dame la mochila y te prometo que no tendrás que preocuparte más. Como hiciste con mi padre, espetó Clara, sintiendo como la ira comenzaba a superar su miedo. El rostro de Elliot se endureció por un momento, pero recuperó rápidamente su compostura. Tu padre hizo malas elecciones. No estoy aquí para discutir sobre eso. Dame lo que tienes y podrás seguir con tu vida. Clara retrocedió de nuevo, esta vez calculando su siguiente movimiento. Si quieres la mochila, ven por ella. Sin esperar su respuesta, giró y comenzó a correr. Sabía que el terreno en esa dirección era irregular, y esperaba que los hombres de Cross tuvieran problemas para seguirla. Escuchó sus pasos apresurados detrás de ella y el sonido de ramas rompiéndose mientras la perseguían. El camino que Agnès le había indicado apareció a la distancia, y con él, la silueta de un hombre esperando junto a un carrito de madera. Clara lo reconoció de inmediato por la descripción de Agnès, era Robert. Robert, gritó, agitando una mano. El hombre levantó la cabeza, alertado por el sonido, y comenzó a moverse hacia ella. Clara llegó a su lado, jadeando, y le entregó rápidamente la mochila verdadera. Llévatelo, ordenó. Asegúrate de que llegue a las personas adecuadas. Robert asintió sin hacer preguntas y se alejó rápidamente por el camino hacia el pueblo. Clara, mientras tanto, apretó el paquete falso en sus manos y se giró justo a tiempo para ver a Cross y sus hombres emergiendo del bosque. Se acabó, Clara, dijo Elliot, su tono cargado de exasperación. Dame la mochila. Clara respiró hondo, lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que no podía rendirse. Elliot Cross avanzó hacia Clara con pasos lentos pero decididos, sus ojos fríos clavados en la mochila que ella sostenía. Sus dos hombres se posicionaron a sus lados, bloqueando cualquier posible escape. ¿De verdad crees que puedes ganar este juego, Clara?, preguntó Elliot con una sonrisa burlona. Tu padre era un hombre astuto, pero ni siquiera él pudo salir ileso de esto. Tú, en cambio, eres solo una niña jugando con fuego.
Clara sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que su miedo se mostrara. En lugar de eso, apretó los dientes y mantuvo su mirada fija en Elliot. Mi padre confiaba en mí lo suficiente como para dejarme su legado. Eso dice más de mí de lo que tú puedas entender. Elliot soltó una risa seca, pero su paciencia parecía estar agotándose. Déjate de discursos. Dame la mochila, ahora. Clara retrocedió un paso, sujetando el paquete falso contra su pecho. ¿De verdad la quieres? Aquí está. Con un movimiento rápido, lanzó la mochila hacia un barranco cercano. Elliot observó con los ojos abiertos de par en par mientras la mochila rebotaba por las rocas y desaparecía en la oscuridad. No, rugió, corriendo hacia el borde del barranco. Clara aprovechó el momento de confusión para girar sobre sus talones y correr hacia el camino donde había dejado a Robert. Los hombres de Elliot tardaron unos segundos en reaccionar, pero cuando lo hicieron, comenzaron a perseguirla de inmediato. Sin embargo, Clara ya había calculado sus movimientos. Mientras corría, escuchó un disparo que resonó en el aire y se detuvo en seco. Giró la cabeza y vio a Samuel salir de entre los árboles, sosteniendo su escopeta con una mirada decidida. Suficiente, gritó Samuel, apuntando directamente a Elliot. Elliot se detuvo, levantando las manos en un gesto de rendición. ¿Otra vez tú, viejo? ¿Cuántas veces vas a interponerte en esto? Las veces que sea necesario, respondió Samuel con firmeza. No vas a tocarla. Clara aprovechó la intervención de Samuel para retroceder hacia él, colocándose a su lado. Elliot, aunque furioso, sabía que enfrentarse directamente a Samuel no le convenía. Esto no ha terminado, Clara, dijo, señalándola con un dedo. Puedes correr todo lo que quieras, pero siempre estaré un paso detrás de ti. Samuel dio un paso hacia él, encañonándolo. Entonces será mejor que te asegures de no cruzarte conmigo otra vez. La próxima vez no solo advertiré. Con una mirada de odio puro, Elliot retrocedió lentamente, ordenando a sus hombres que lo siguieran. Mientras desaparecían en el bosque, Clara finalmente dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Gracias, murmuró, mirando a Samuel con gratitud. Samuel suspiró y bajó el arma. Esto aún no ha terminado, niña. Pero hoy ganamos algo de tiempo. Clara asintió, apretando las manos en puños. Y lo usaré para terminar lo que mi padre empezó. Cuando Elliot y sus hombres desaparecieron en la oscuridad del bosque, el peso del momento comenzó a caer sobre Clara. Sus piernas temblaron, pero Samuel la sostuvo por el hombro, firme como un pilar. Lo hiciste bien, dijo él con una mezcla de orgullo y cansancio. Clara respiró profundamente y asintió. Robert tiene las pruebas reales. Si todo sale bien, estará en la ciudad antes del amanecer. Entonces todavía hay esperanza, respondió Samuel, mirando hacia el camino por donde habían llegado. Pero no podemos quedarnos aquí. Elliot no se rinde fácilmente. Probablemente vuelva con más hombres. Clara sabía que tenía razón. Aunque habían ganado tiempo, Elliot Cross no era alguien que aceptara la derrota. Sus ojos escudriñaron el bosque en busca de algún refugio o salida. ¿Dónde podemos escondernos hasta que sepamos que Robert está a salvo?, preguntó. Samuel se quedó pensativo por un momento antes de responder. Conozco una vieja mina al este de aquí. Está abandonada, pero segura. Nadie pensará en buscarnos allí. Clara frunció el ceño, recordando historias de niños sobre minas inestables y oscuros pasadizos subterráneos. Pero no tenía elección. Sabía que necesitaban desaparecer por un tiempo. Está bien, dijo finalmente. Vamos. La caminata hacia la mina fue silenciosa y tensa. El bosque parecía más oscuro que nunca, y cada sonido, desde el crujir de las ramas hasta el ulular de un búho, hacía que Clara se sobresaltara. Cuando finalmente llegaron, la entrada de la mina se alzaba como una boca negra entre las rocas. La madera que sostenía la estructura estaba carcomida por el tiempo, pero parecía lo suficientemente fuerte para ofrecerles protección. Es aquí, dijo Samuel, guiándola adentro. El aire era fresco y húmedo, y el eco de sus pasos resonaba en los pasadizos estrechos. Samuel encendió una lámpara de aceite que había tomado antes de salir, y la luz parpadeante iluminó las paredes rocosas cubiertas de musgo. Clara dejó caer la mochila falsa al suelo y se sentó en una roca cercana, con la cabeza entre las manos.
El agotamiento finalmente la alcanzó, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lo siento, dijo en voz baja. Todo esto, se siente demasiado grande para mí. Samuel se sentó a su lado, colocando una mano pesada pero reconfortante en su hombro. Lo sé, Clara. Pero tu padre creyó en ti. Y yo también creo. Has hecho más en estas semanas de lo que muchos podrían imaginar. Clara levantó la vista, encontrando en los ojos de Samuel la fuerza que necesitaba. Aunque el miedo seguía presente, también sentía una chispa de determinación que no la abandonaría fácilmente. Esto no termina aquí, dijo, limpiándose las lágrimas. Voy a asegurarme de que Cross pague por lo que hizo. No solo por mi padre, sino por todas las personas que ha lastimado. Samuel asintió. Y yo estaré contigo hasta el final. La luz de la lámpara titilaba en la mina, pero en ese momento, Clara sintió que la oscuridad ya no tenía tanto poder sobre ella. Mientras Clara y Samuel descansaban en el interior de la mina, el eco del viento a través de los pasadizos resonaba como un susurro lejano. Aunque la mochila falsa había servido para distraer a los hombres de Cross, Clara sabía que no tenían mucho tiempo antes de que se dieran cuenta del engaño. Samuel, dijo Clara, rompiendo el silencio. ¿Qué sabes de esta mina? ¿Mi padre, alguna vez habló de este lugar? Samuel se acomodó contra la pared rocosa, frotándose las manos como si tratara de ahuyentar un recuerdo incómodo. Tu padre mencionó esta mina una vez, cuando éramos jóvenes. Dijo que era un lugar al que venía a pensar, lejos de los problemas del mundo. Pero también dijo que aquí había algo más, algo que no estaba listo para contarme. Clara frunció el ceño. ¿Crees que podría haber dejado algo aquí? ¿Alguna pista o información importante? Es posible, respondió Samuel, encendiendo su lámpara un poco más. Si había un lugar donde esconder algo, este sería ideal. Clara se puso de pie, su determinación reemplazando el agotamiento. Entonces busquemos. No podemos perder tiempo. Los dos comenzaron a explorar los pasadizos de la mina, iluminando las paredes en busca de marcas, inscripciones o cualquier indicio de que William Belmont había estado allí. Después de un rato, Clara notó un símbolo grabado en una roca, el emblema de los Belmont, un león estilizado con una llave en su garra. Samuel, mira esto, exclamó, señalando la inscripción. Samuel inspeccionó el símbolo, sus dedos rozando las líneas grabadas. Esto no es casualidad. Tu padre estuvo aquí, Clara. Y quería que alguien lo encontrara. Juntos comenzaron a cavar alrededor de la roca. Después de unos minutos de esfuerzo, descubrieron una pequeña caja de metal incrustada en la pared. Clara la sacó con cuidado y la abrió. Dentro había un mapa antiguo y un sobresellado con cera roja. El mapa mostraba un sistema de túneles mucho más extenso de lo que habían imaginado, con una ubicación marcada en rojo. Clara abrió el sobre con manos temblorosas y leyó la carta. Clara, si estás leyendo esto, significa que confío en que puedas terminar lo que yo no pude. Estos túneles conducen a un lugar donde escondí las pruebas que pueden derribar a Cross. Sé que no te pedí esta responsabilidad, pero también sé que eres lo suficientemente fuerte para afrontarla. Confía en Samuel. Él te guiará. Con amor eterno, tu padre. Clara sintió una mezcla de tristeza y determinación. Esto no es solo una lucha por nosotros, Samuel. Es por mi padre y por todo lo que él trató de proteger. Samuel asintió solemnemente. Entonces debemos seguir adelante. Con el mapa en mano, Clara y Samuel siguieron los túneles hasta llegar a una sección bloqueada por una vieja puerta de hierro. Usaron la llave que Clara había encontrado en la mansión para abrirla, revelando una pequeña cámara oculta. Dentro, encontraron un cofre con documentos, fotos y grabaciones. Era la evidencia que William Belmont había acumulado contra Elliot Cross y sus aliados. También había un dispositivo USB similar al que había encontrado antes, pero este contenía algo aún más valioso, vídeos que mostraban a Cross en reuniones secretas con figuras influyentes. Esto es suficiente para destruirlo, dijo Clara con una sonrisa amarga. Y suficiente para poner un blanco en nuestra espalda, añadió Samuel. El sonido de pasos en la distancia los alertó. Parece que no somos los únicos que saben de este lugar, murmuró Clara. Es Cross, respondió Samuel, empuñando su bastón. Debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde.
Clara y Samuel apenas habían recogido los documentos y el dispositivo USB cuando un eco de pasos apresurados y voces profundas resonó en los túneles. La tenue luz de la lámpara de aceite oscilaba mientras los dos intentaban mantener la calma. Por aquí, susurró Samuel, señalando una bifurcación estrecha que apenas aparecía en el mapa. Es un camino antiguo, pero podría llevarnos fuera. Clara asintió, sujetando la mochila con fuerza. Mientras avanzaban, el aire se tornaba más denso, y el suelo rocoso dificultaba el paso. A lo lejos, las linternas de los hombres de Cross comenzaron a proyectar sombras ominosas en las paredes. «Revisen cada rincón», gritó una voz familiar. Era Elliot Cross en persona, liderando la búsqueda con una determinación que hizo que Clara apretara los dientes. «Samuel», susurró Clara mientras avanzaban, «si nos atrapan, no quiero que te arriesgues por mí. Es mi lucha». Samuel se detuvo, mirándola con severidad. «Clara, tu padre no me pidió que te cuidara para que te rindieras. Salimos de aquí juntos, ¿me entiendes?» Antes de que pudiera responder, un disparo resonó, rompiendo el silencio de la mina. Clara y Samuel se lanzaron al suelo mientras una bala impactaba en la pared junto a ellos, desprendiendo fragmentos de roca. «Ahí están», gritó uno de los hombres. Samuel se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón, y empujó a Clara hacia adelante. «¡Corre! No te detengas». Clara corrió con todas sus fuerzas, el eco de los disparos y las voces persiguiéndola mientras las sombras de los pasillos se alargaban. Sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo, pero también el peso de la mochila, como si la responsabilidad que cargaba aumentara su peso físico. Samuel se quedó atrás, bloqueando el camino al derribar una viga de madera con su bastón. «Sigue, Clara. Encuentra la salida». Clara corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas amenazaron con ceder. Finalmente, el túnel desembocó en una abertura oculta en la ladera de una colina. La luz de la luna iluminaba el exterior, mostrándole un camino estrecho que descendía hacia el bosque. Pero Samuel no estaba detrás de ella. «Samuel», gritó, su voz quebrándose. El sonido de disparos en la mina la hizo retroceder un paso, pero el eco de una última explosión la dejó inmóvil. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. «No», susurró Clara, negando con la cabeza. «No puede ser». Antes de que pudiera tomar una decisión, escuchó voces aproximándose desde el túnel. Sabía que quedarse no era una opción. Con lágrimas corriendo por su rostro, se adentró en el bosque, aferrándose a la mochila como si fuera un salvavidas. Después de varias horas de huir a través del bosque, Clara llegó a una carretera desierta. Al escuchar el rugido de un motor en la distancia, se escondió entre los árboles, temiendo que fueran los hombres de Cross. Sin embargo, cuando un camión destartalado pasó y se detuvo más adelante, un hombre mayor asomó la cabeza por la ventana. «¿Necesitas ayuda, niña?», preguntó con preocupación. Clara, agotada y sin opciones, decidió arriesgarse. Subió al camión y le pidió al conductor que la llevara a la ciudad más cercana. Necesitaba encontrar una forma de poner las pruebas a salvo y contactar a alguien en quien pudiera confiar. Pero Cross no había terminado con ella. A la mañana siguiente, cuando Clara llegó a un pequeño motel para descansar, encontró una nota pegada en la puerta de su habitación. «No puedes esconderte para siempre. Nos vemos pronto, Clara». Clara sabía que el tiempo se agotaba. Después de recibir la amenaza en el motel, se puso en contacto con un periodista de renombre, alguien en quien su padre había confiado alguna vez, Laura Whitman, conocida por exponer corrupción a alto nivel. Laura accedió a reunirse con Clara en un lugar seguro, un edificio abandonado en el corazón de la ciudad. Clara llegó al lugar con la mochila, mientras Laura y su equipo preparaban la transmisión de las pruebas en vivo. Sabían que la única forma de derrotar a Cross era hacerlo público de manera irrefutable. «Todo estará en el aire en minutos», aseguró Laura mientras su equipo trabajaba frenéticamente. «Una vez que esto salga, no podrá ocultarse». Pero antes de que pudieran comenzar, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. Elliot Cross entró detrás de ellos, su rostro frío como el acero. «Siempre pensé que eras como tu padre», dijo Cross, acercándose a Clara. «Ingenua, pero valiente. Y mira dónde lo llevó eso». Clara apretó la mochila con fuerza, pero no retrocedió. «Mi padre fue más hombre de lo que tú podrías soñar ser. Y ahora, todo el mundo sabrá la verdad sobre ti».
Cross soltó una risa seca. ¿De verdad crees que esto acabará conmigo? Tengo aliados en todas partes. Esta pequeña rebelión tuya es inútil. Antes de que pudiera continuar, Samuel apareció, cojeando pero vivo, con un rifle en las manos. Puede que tenga aliados, pero no tiene alma, dijo con voz grave. La distracción dio tiempo al equipo de Laura para enviar las pruebas al aire. En cuestión de segundos, la transmisión comenzó a reproducirse en canales principales y plataformas en línea. Vídeos, documentos y grabaciones expusieron a Cross como el líder de una red criminal que abarcaba varios países. Los hombres de Cross comenzaron a entrar en pánico al escuchar las sirenas de la policía acercándose. Nos descubrieron, dijo uno de ellos, abandonando su posición. No se atrevan a irse, gritó Cross, pero era demasiado tarde. Clara y Samuel aprovecharon el caos para desarmar a los hombres restantes. Cross, acorralado, intentó escapar, pero Clara lo enfrentó directamente. Esto es por mi padre, dijo, bloqueándole el paso. Cross intentó luchar, pero Samuel lo inmovilizó con un movimiento rápido. La policía irrumpió en el lugar momentos después, arrestando a Cross y asegurando la escena. Las pruebas entregadas por Clara aseguraron que enfrentaría cargos que lo condenarían de por vida. Días después, Clara y Samuel se reunieron en la mansión Belmont, ahora segura y bajo su control. Margaret lo recibió con lágrimas en los ojos, abrazando a Clara como si fuera su propia hija. Tu padre estaría orgulloso, dijo Samuel, colocando una mano en el hombro de Clara. Hiciste lo que él no pudo. Clara, sosteniendo el anillo de la familia Belmont en su mano, miró al horizonte. Esto no se trata solo de él. Se trata de todas las personas que merecen justicia. Y eso es lo que me enseñó mi padre. ¿Te gustaría escuchar más historias como esta? Apoya nuestro canal Emociones Narradas con un me gusta, suscríbete y haz clic en los vídeos que ves en pantalla. Cada relato está diseñado para emocionarte. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.